voy saludando por acá a todos, un placer tenerlos acá. Como siempre veo muchas caras conocidas, por ahí Héctor, buena tarde. ¿Cómo andan todos? Andrés, conocidos de aquí del programa, un gustazo tenerlos. Y pues nada, aquí como ustedes ya saben, pues siempre organizamos unas charlas que trato de seleccionar lo más interesante posibles para nuestra audiencia. Eh, y pues hoy tenemos un tema muy interesante. eh, que pues está relacionado con el tema de transición energética y pues muchas cosas que seguramente todos estamos interesados o los que trabajamos en el tema del agua, entonces pues eso sí es muy importante. Y pues tenemos una invitada de primer lugar y pues quería darle la bienvenida a Zulma, si quieres poner ya tu cámara, ya te veo ahí. Zulma Méndez es egresada de nuestro programa en hidrosistemas, entonces también eso pues me llena de alegría estar invitando a nuestros egresados, ya varios nos han acompañado aquí, también es ingeniera civil y pues digamos que ahora ando también en temas de energías renovables y aquí una nueva maestría, entonces muy chévere, más de 14 años de experiencia en temas de hidrología, sobre todo hacia el enfoque energético, entonces pues muy agradecido, Zulma, por que hayas recibido esta invitación y entonces pues nada, por favor ya puedes aquí tomarte el auditorio, de verdad que muy contento de tenerte acá y pues la idea igual para todos, luego también comentarles, con el permiso de Zulma, subimos estas charlas a nuestro canal de YouTube para que pues los que no se puedan haber conectado online hoy pues lo vean luego, pero pues nada, entonces muy contentos acá de tenerte y pues adelante Zulma, la idea es que pues nos cuentes un poquito de estas oportunidades de producción de hidrógeno y pues aquí todos muy curiosos del tema. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Muy agradecida por la invitación. Siempre es muy agradable volver a tener contacto con la universidad tan querida por mí. Entonces, pues, muchas gracias por este espacio. Espero que sea de su agrado. Y hoy vengo pues a compartirles un poquito de conocimiento sobre las oportunidades de producción de hidrógeno a partir de energía hidroeléctrica en Colombia. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Ya la vemos, sí. Ok, bueno, entonces, pues como les comentaba Andrés, yo soy egresada de la Javeriana en el programa de pregrado de Ingeniería Civil y de la maestría en Hidrosistemas. También estoy cursando una maestría en energías renovables y este tema pues lo enlazo con mi experiencia profesional porque hice un diplomado de el hidrógeno en la transición energética en la Universidad de La Sabana a finales del año pasado. En mi experiencia laboral, pues actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y trabajé muchos años en el Colombia, una empresa de generación de energía eléctrica en Colombia. Y allí estuve desempeñándome varios años en los temas relacionados con hidrología y los últimos años también relacionados con tema de el mercado de energía en Colombia y sus proyecciones de mediano y largo plazo. Aquí les dejo pues mi contacto en caso de que surja alguna duda pues sobre la presentación o quieran contactarme posteriormente, pues ahí están mis datos. Y pues sé que el auditorio es muy diverso, entonces pues quiero hacer una pequeña introducción sobre pues qué es el hidrógeno y por qué se habla últimamente tanto de este tema. Entonces, comentarles pues que el hidrógeno es el elemento más abundante que hay en el universo, uno de los más antiguos y es el más ligero. Es el primer elemento de la tabla periódica, ¿cierto? Pero en nuestro planeta no se encuentra de una manera libre y disponible, sino que se encuentra combinado con otras moléculas más complejas, como es el agua o como son los hidrocarburos. Y este elemento pues debe ser extraído para que pueda ser empleado. Y es un elemento que es portador de energía, no es una fuente en sí mismo de energía porque debe producirse y almacenarse antes de su uso. Pero pues la energía que almacena se puede liberar quemándolo
o mediante una pila de combustible. Entonces, este es un elemento que tiene una alta densidad energética porque 1 kilogramo de hidrógeno libera la misma energía que 3 veces más energía que 1 kilogramo de gasolina, por ejemplo. Y cuando se hace combustión del hidrógeno, solo se libera agua, no se liberan dióxido de carbono ni ningún otro componente. Y es de una baja densidad volumétrica. Ese es un aspecto no tan positivo, más bien negativo del hidrógeno, porque eso quiere decir que requiere de mucho espacio para su almacenamiento. Entonces aquí, ¿por qué se habla pues del papel, del rol del hidrógeno en la transición energética? Y tomo aquí una laminita de Inicio, una firma consultora experta en temas de hidrógeno, que lo sintetiza muy bien, y es porque tiene un potencial único para descarbonizar el sistema energético. ¿Por qué? Porque puede permitir la integración de energía renovable a gran escala, como es la energía eólica, la energía solar, y vamos a ver también pues la energía hidroeléctrica en este caso, porque actúa como amortiguador y a la vez como almacenaje de esa energía renovable, porque se puede descarbonizar industria o parte del sector transporte que es muy difícil de electrificar, o sea, no lo podríamos llevar la energía eléctrica a ciertas condiciones de industria de transporte, mientras que con el hidrógeno sí podríamos llegar a solventar esa necesidad energética. Y también porque es una producción pues renovable si se hace de la manera pues, adecuada para suministrar materia prima y energéticos. Entonces, pues hay un gran potencial para llegar allí a sectores donde la energía eléctrica pues, es de difícil implementación. Cuando se habla del hidrógeno, es posible que ya hayan escuchado que pues como que se le mencionan algunos colores y los colores pues del hidrógeno hacen referencia que es a la fuente y al proceso de producción, porque en sí pues el hidrógeno es un gas incoloro. Entonces aquí tenemos en la imagen un resumen de los colores, una clasificación que se ha dado pues, internacionalmente, aunque esto en algunos casos es sujeto también de discusión en función de la fuente que se utiliza como fuente de hidrógeno, que contiene el hidrógeno, cuál es el proceso de producción, si tiene un postproceso asociado y cuáles son las emisiones directas, si tiene o no, que van en función pues también de la fuente y del método de producción. Entonces, dependiendo de esos criterios, se han establecido una escala de colores donde los más conocidos son el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. El hidrógeno gris es producido a partir de combustibles fósiles, principalmente de gas natural y de carbón, el petróleo, y mediante un proceso que puede ser de reformado de metano o de oxidación parcial, se logra producir ese hidrógeno, pero durante la producción se produce también dióxido de carbono, dióxido de oxígeno, perdón, dióxido de carbono, CO2, y también se puede producir metano fugitivo. Entonces, pues, en este caso, el hidrógeno gris, que es como actualmente en la mayoría pues, del mundo se produce el hidrógeno, pues hay unas emisiones considerables de contaminantes. El hidrógeno azul es incluir dentro de ese proceso del hidrógeno gris un postproceso que es el de captura y almacenamiento de carbono. Al incluir ese subproceso, pues parte de las emisiones, la mayor parte, se estarían capturando y se evitaría que llegaran a la atmósfera. Entonces, por eso se llama un hidrógeno azul, pero pues de todas maneras hay unas emisiones que pueden estar del orden de 1 a 2 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de hidrógeno producido. Mientras que en el hidrógeno gris las emisiones pueden llegar a ser del orden de 9,5 a 20 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de hidrógeno producido. Entonces, hay una reducción significativa
cuando se incluye este postproceso del almacenamiento y captura de carbono. Y también uno de los más conocidos es el hidrógeno verde, que es el hidrógeno producido mediante electrólisis eh, y se utiliza como fuente de energía la energía renovable, y la fuente del hidrógeno es el agua que se separa pues, en sus moléculas a través del proceso de electrólisis. Es el hidrógeno verde más conocido, aunque también se puede clasificar como hidrógeno verde o de bajas emisiones, el hidrógeno que es producido a través de la gasificación de la biomasa o del reformado de metano y la oxidación parcial del biogás, incluyendo para estos casos procesos de captura y almacenamiento de carbono. En el caso del hidrógeno que es producido mediante electrólisis del agua y una fuente de energía renovable, pues las emisiones como tal durante el proceso de producción del hidrógeno pues son nulas. Ahí lo que tiene que considerarse son las emisiones que se producen para generar esa energía eléctrica que estoy utilizando para alimentar el electrolizador. Entonces, pues veíamos que hay varias formas, que en la diapositiva anterior se veían otras formas también de producir el hidrógeno, pero a lo que más se le está apuntando en la actualidad es hacer una producción de hidrógeno de bajas emisiones, como es el hidrógeno verde, donde se involucra la energía proveniente de fuentes renovables, como la energía eólica, la energía solar o la energía hidráulica, para producir este hidrógeno que tiene muchos usos. En la actualidad se usa principalmente el hidrógeno como materia prima para procesos industriales, incluido la producción de fertilizantes para pues, la agricultura. En procesos de refinación se consume también un porcentaje muy importante actualmente de hidrógeno, y también para las industrias alimentarias, para la producción de metales, para la producción de vidrio, para electrónica, etc. Entonces, pues la idea es que a futuro, con una producción de hidrógeno de bajas emisiones, puedan llegar también a otros sectores combinado con, por ejemplo, celdas de combustible para alimentar trenes o vehículos terrestres, o ya como combustible propiamente dicho, el hidrógeno para alimentar pues, grandes embarcaciones como buques o incluso la aviación, donde pues aquí es un sector de difícil electrificación, porque pues por las baterías y su peso, pues no se ha visto como una oportunidad muy efectiva implementar esa tecnología para el transporte de carga, transportes masivos, pero aquí el hidrógeno sí tiene una importante oportunidad. Y para ampliar, pues también, o reverdecer otros procesos industriales en el sector petroquímico, en el sector pues, químico y alimentos, etc. También puede utilizarse para la producción de frío y o calor. Entonces, hay mucho potencial para futuros usos también del hidrógeno. Y pues uno de los temas más llamativos es pues el relacionado con los temas ambientales, siempre y cuando pues esa producción del hidrógeno se haga mediante fuentes que no se generen, con las cuales no se generen emisiones de CO2. Entonces, pues recordar nuevamente que la producción del hidrógeno a través de la electrólisis del agua no genera emisiones en sí mismo. Entonces, la huella va a estar en función de la fuente de electricidad que alimenta el electrolizador, del consumo de energía del electrolizador. Bajo esas dos variables, pues se hace el cálculo de la huella de carbono. Hay que diferenciar también en cuanto a las renovables, pues la fuente de electricidad. Una pequeña hidroeléctrica puede generar entre 4,5 y 13,6 gramos de CO2 equivalente
por cada kilovatio hora que genere. Una central hidroeléctrica de gran tamaño podría estar del orden de 27 gramos. Una solar del orden de 68 gramos y una eólica de 14. Aquí pues no es que propiamente en el proceso de generación de energía se generen emisiones, sino es lo que corresponde a la construcción, por ejemplo, del proyecto o la construcción de los paneles solares y su transporte desde el punto donde se están construyendo hasta el punto donde se realiza el emplazamiento y se empieza a generar la energía hidroeléctrica. Entonces se han hecho o solar o eólica. Se han hecho estas estimaciones de cuánto es la cantidad de CO2 equivalente con todo el proceso pues, constructivo o productivo para generar cada kilovatio hora. La energía consumida pues va a estar en función del tipo de electrolizador que se emplee y hay unas estimaciones también de reducción del consumo de la energía de los electrolizadores a futuro. En este caso, aquí tenemos como referencia un electrolizador de membrana permeable, que es uno de los más utilizados en la actualidad. En el año 2020 se tenía una referencia pues, promedio del consumo de los electrolizadores de 67 kilovatios hora para producir el hidrógeno y se espera que el consumo de energía disminuya al año 2050 a través de todos los procesos de investigación, innovación y desarrollo en esta tecnología, de que se llegue a un valor de 45. Entonces, al reducir pues, la energía, se espera también que a futuro se reduzca la huella de carbono de la producción del hidrógeno. Y podamos llegar al 2050, que pues con una pequeña central hidroeléctrica que nos suministre la energía para producir 1 kilogramo de hidrógeno, se puedan emitir apenas entre 0,2 o 0,6 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilogramo de hidrógeno producido. En el caso de la hidroeléctrica de mayor tamaño, uno podría decir que es 1,2 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de hidrógeno producido. En el caso de la solar, 3 kilogramos de CO2 y en el caso de la eólica, 0,6 kilogramos de CO2. Entonces, este hidrógeno pues es muy atractivo para los mercados internacionales como el europeo, que tienen una preferencia explícita por el hidrógeno de bajas emisiones. Y eso es a lo que se le está apuntando pues como internacionalmente para desarrollar un mercado del hidrógeno, pero un mercado del hidrógeno que sea producido minimizando las emisiones de CO2, porque pues, finalmente el objetivo es ambiental, reducción de emisiones y la transformación de un sector energético basado en consumo de petróleo, pues hacerlo más limpio. Entonces, pues veamos ahora cómo se podría producir ese hidrógeno pues, en Colombia, específicamente cuál es el potencial de generación hidroeléctrica de nuestro país. Y en las gráficas van a observar de izquierda a derecha, aquí el puntero, pues aquí vemos a la izquierda todos estos puntos rojos significan posibles puntos donde se podrían instalar mini centrales hidroeléctricas. Aquí en esta gráfica la mitad son pequeñas centrales hidroeléctricas y aquí en el mapa de la derecha son grandes centrales hidroeléctricas que ya vamos a ver en la siguiente lámina el tamaño correspondiente, pero aquí pues el mensaje es que Colombia tiene un potencial de producción de energía hidroeléctrica del orden de 48 gigavatios con plantas filo de agua, que este análisis que realizó la UOME en el año 2015 está relacionado con un aprovechamiento sin embalse y está distribuido en todo el territorio nacional. Entonces hay un gran potencial para poder generar energía hidroeléctrica pues, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Aquí en esta lámina estamos viendo una clasificación de esa producción de energía hidroeléctrica en función del tamaño de la central, con ese análisis que hizo la URME, y donde se puede identificar pues, que para plantas menores a 20 megavatios, el potencial de generación es de 4,2 gigavatios, para plantas entre 20 y 40 megavatios es de alrededor de 7 gigas, y para plantas de mayores a 40 megavatios son 36,7 gigavatios, entonces eso da los 47. Y con esos 47, si uno dijera que pues toda esa energía se va a usar para la producción de hidrógeno, uno podría producir 4.457 kilotoneladas de hidrógeno al año. Pero pues pensar que toda la energía hidroeléctrica del país se va a usar para la producción de hidrógeno es un poco eh, utópico, entonces uno puede indicar que es el 10%, ¿sí? De ese potencial de generación que tiene Colombia. Si se utiliza para la producción de hidrógeno, se podrían producir 446 kilotoneladas año. Y pues eso, ¿cuánto es? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Pues como valores de referencia les puedo comentar que las refinerías de Colombia consumen 130 kilotoneladas actualmente de hidrógeno al año. Entonces, con este potencial uno podría pues, abastecer el consumo de las refinerías, o también, como orden de referencia, se espera, por ejemplo, que el consumo de hidrógeno para la producción de fertilizantes sea de 36 kilotoneladas por año. Entonces, pues, sobrado que se puede suministrar ese hidrógeno, pues, producido a partir de energía hidroeléctrica. La Universidad de La Sabana hizo unos análisis para también identificar cuál es el potencial de producción de hidrógeno a partir de energía solar y energía eólica, tanto costa adentro, o sea, la que está sobre el territorio, como la que podría estar en el mar, costa afuera. Y pues hay unos valores también importantes de producción de hidrógeno a partir de la energía solar, donde se pueden producir hasta 1.867 kilotoneladas año de hidrógeno. Y el eólico, pues la suma de los dos dan más de 1.000 kilotoneladas por año. Entonces, pues Colombia tiene el potencial para producir el hidrógeno, para abastecer la demanda nacional y también para realizar exportaciones de este vector energético. Y para también poner pues un poco en orden de magnitud, pues contarles cuál es la capacidad de generación de la energía hidroeléctrica que está instalada actualmente en el país. Colombia tiene una matriz con una capacidad de 19 gigas, 19.000 megas, y de esas actualmente 12 gigas, 12,5 gigas corresponden a generación hidráulica. Y esa generación hidráulica, el 87% está asociada a embalses, un 5% está asociado a plantas filo de agua mayores a 20 megavatios y un 8% está asociado a plantas menores a 20 megavatios, que son plantas filo de agua que no están bajo el despacho centralizado nacional. Entonces, si uno dijera, para también tener una estimación, unos cálculos de cuánto hidrógeno se podría producir con la energía hidroeléctrica que está instalada actualmente, pues se podrían producir 1.175 kilotoneladas de hidrógeno al año. Y bueno, y pues para ver si con la energía hidroeléctrica se puede ser competitivo ya desde el punto de vista económico, pues se utiliza un indicador, un índice que es el costo nivelado de el hidrógeno, el COH, que es una variable que nos indica cuánto cuesta producir un kilogramo de hidrógeno teniendo en cuenta los costos de la inversión requerida
y el costo de la explotación, operación, mantenimiento de los activos pues, involucrados en la producción. Y este es un símil con el LCOE, que es el costo nivelado de la energía, donde también pues, se tiene en cuenta cuánto hay que invertir en el proyecto, la vida útil, la tasa de retorno para poder producir cierta cantidad de energía. Entonces, al final uno puede comparar cuánto cuesta producir o bien la energía o bien el hidrógeno utilizando diferentes fuentes o formas de producir el hidrógeno y fuentes energéticas también. Para la producción del hidrógeno, uno de los principales costos es el costo de la energía, en este caso de la producción del hidrógeno a partir de energía renovable y en un electrolizador. Y el otro componente también muy importante de los costos es el costo del electrolizador. Entonces aquí, para poder como comparar, ¿sí? E identificar si es competitivo el costo de producción del hidrógeno, realicé un análisis de sensibilidad, donde está en función de algunos valores de la energía que se utiliza dentro del proceso de producción de hidrógeno, donde esta varía desde los 20 hasta los $85 por megavatio, y el factor de planta, porque las plantas solares, eólicas y las hidráulicas tienen unos factores de producción del hidrógeno pues bastante diferentes por la misma tecnología y condiciones de operación, ¿cierto? El sol no está a las 24 horas del día, entonces el factor de la planta pues tiene que reflejar, digamos, esa condición de operación de esa tecnología. Y asimismo, pues también con la energía eólica y con la energía hidráulica. Entonces, en factores de planta, esto puede fluctuar como entre un 15 a un 70%. Y en función de estos dos valores, pues aquí lo que vemos en la tabla es el costo de producir 1 kilogramo de hidrógeno expresado en dólares. Entonces, este análisis está hecho con unos parámetros de un electrolizador PEM al año 2020, publicados por el IRENA, donde este electrolizador consume 67 kilovatios hora para producir cada uno de los kilogramos de hidrógeno, donde hay una vida útil del stack, que es un componente del electrolizador que tiene que cambiarse con cierta frecuencia, pues en este caso son 65.000 horas de trabajo, y hay unos costos pues asociados para la inversión de principalmente ese electrolizador que vale $1.050 el kilovatio del electrolizador, un gasto que se asume que es el 5% del costo de la inversión cada año. ¿Cuánto vale ese componente del stack? Es 32% de la inversión, costos adicionales, que es un 50% de la inversión, que aquí está costos como el del terreno, el de la construcción, etcétera. El consumo del agua, porque pues para producir el hidrógeno vamos a necesitar agua, y cuánto cuesta esa agua. No solo es tener acceso a ella, sino también que requiere un tratamiento previo para poder alimentar al electrolizador, y la tasa de descuento del proyecto. Entonces, con estos parámetros, pues se hace el cálculo del LCOH, que es el costo nivelado del hidrógeno, y llegamos a esta tabla. Pero pues vamos a comparar si la energía hidroeléctrica es competitiva o no. Entonces, para poder hacer ese análisis, nos vamos a ubicar en la tabla en función de las tecnologías, en qué rango de esta tabla de sensibilidad se mueven, digamos que las tecnologías de producción de la energía eléctrica. Y por ende, pues en qué rango podemos estar generando en costos el hidrógeno producido con ese electrolizador. Entonces, para la energía solar, esta tiene un factor de planta que puede ir entre el 15 y máximo 30% en los paneles solares.
Y el costo de producir esa energía pues, depende también mucho del proyecto pues, específico. Puede estar variando entre los 20 y los $45 por el megavatio hora de energía producida. Entonces, la energía solar se ubica en esta región. Entonces, ya podemos darnos cuenta que la producción de hidrógeno puede estar fluctuando entre 6,5 y $13,1 por kilogramo de hidrógeno. La energía eólica costa adentro se mueve en este recuadro verde. Aquí los factores de planta fluctúan entre el 35 y el 50% de un parque eólico y el costo está aproximadamente entre 45 y $50 por megavatio hora producido. Entonces, pues también el costo de producción del hidrógeno puede estar del orden de 6,2 o $7,8 por el kilogramo de hidrógeno producido. Y la eólica costa afuera, pues es una tecnología que implica mayores costos, pero también nos da un mayor factor de planta. Entonces, este fluctúa entre el 50 y el 70%, pero producir esa energía ya es más costoso, entre el 75 y $85 por megavatio. Entonces, con este podríamos obtener un hidrógeno eh, que puede fluctuar entre 7,4 y $8,9 por kilogramo. Y la energía hidráulica, pues, fluctúa en un rango muy amplio de esta área, pues, que está aquí ilustrada, es el recuadro grande azul, donde va a depender mucho del proyecto y del tamaño de la central también. Este puede estar entre un 30 y un 60% con factores de planta y el costo puede estar del orden de 30 hasta $85 por megavatio hora y este costo pues está en función pues de las obras que hay que realizar, pero también de las compensaciones ambientales a que haya lugar, que van a estar muy ligadas al tamaño del proyecto. Entonces, para grandes centrales, pues se ve la economía de escala y estaríamos como al final en este recuadro, pero también hay como referencias de que pequeñas centrales a filo de agua también pueden alcanzar en algunos casos valores muy óptimos o muy económicos de la energía producida que nos ubican en este recuadro azul punteado. Entonces uno podría esperar que el hidrógeno producido a partir de energía hidroeléctrica pueda fluctuar entre 4,7 y $8,2 por kilogramo de hidrógeno producido. Entonces, pues aquí hay un área pues, que se comparte con la producción de energía solar o producción de energía eólica, pero también hay una zona donde pues para ciertos proyectos hidroeléctricos muy eficientes, pues se puedan obtener unos valores muy interesantes, muy atractivos de hidrógeno y más económico bajo este análisis. Bueno, y aquí estos eran con los parámetros que eran publicados por el IRENA en el año 2020, pero pues lo que se espera es que haya una evolución también en la tecnología de los electrolizadores que hagan que sea pues más económico el electrolizador como tal y se pueda reducir hasta $200 por kilovatio hora, donde estamos hablando que el valor de referencia al 2020 era 1050. Y pues la vida útil del stack, que es ese componente que se tiene que reemplazar, pues también aumenta significativamente y que el electrolizador consuma menos energía. Entonces, todo esto se espera que vaya evolucionando en el tiempo con las innovaciones pues, tecnológicas, el desarrollo, y que al año 2050 se puedan obtener unos valores más óptimos. Y de esta manera, pues, se impactaría también el precio del hidrógeno producido, donde podríamos llegar a tener valores de $1,6
para el hidrógeno producido con energía solar, $1.7 para kilogramo de hidrógeno producido con energía hidráulica, y la eólica pues seguiría estando un poquito más alta, en este caso 2.4 dólares por kilogramo de hidrógeno producido. Pero pues aquí para mostrar que la energía hidroeléctrica sigue siendo muy competitiva, tan competitiva como la energía solar, para producir el hidrógeno a menores costos. Bueno, y aquí pues quería mostrarles en el mapa de Colombia la aplicabilidad y pertinencia de ese hidrógeno, o cómo estaría pues distribuidas las fuentes de producción de hidrógeno en el país en función de sus recursos renovables que se pueden utilizar para la producción de hidrógeno verde o de hidrógeno de bajas emisiones. Entonces, en la zona norte del país, pues en La Guajira, bien es sabido que hay mucho potencial eólico y solar también para la producción de energía renovable. Entonces, uno esperaría que en La Guajira, en el norte del país, en estas zonas de los departamentos, uno pudiera tener producción de hidrógeno a partir de energía eólica y energía solar. Y hacia el centro del país eh, pudiésemos tener una producción de hidrógeno a partir de energía hidroeléctrica y solar también, porque en varios de los departamentos centrales del país también hay bastante potencial solar para la producción de energía, así como en la parte del Chocó, del Pacífico, o hacia el sur del país, hacia pues el Amazonas, pues el potencial, ahí ya es mayor potencial hidráulico. Entonces, que en estas zonas, en caso de haber producción de hidrógeno, pues fuera a partir de la energía hidroeléctrica. Y en la región de la Orinoquía, pues el potencial mayor para la producción de energía renovable es solar, entonces que allí se aproveche como este insumo para hacer esa producción de hidrógeno. Entonces, básicamente, pues la producción del hidrógeno hidráulico, que es el que resultaría de ser producido con energía hidroeléctrica, está en las zonas de las cordilleras central y oriental, así como en los departamentos del sur y occidente del país, y podría complementar muy bien la demanda nacional que en dichas regiones podría ser requerida para el sector transporte o el sector industrial, porque disponiendo de puntos de producción más distribuidos en el territorio, se pueden disminuir los costos del transporte del hidrógeno en el país y facilitar el acceso a este sector energético. Los costos que yo les mostraba es netamente los costos de producción, pero un componente muy importante dentro de los costos de toda la cadena del hidrógeno es el costo del transporte, que puede llegar a ser incluso del mismo orden de magnitud del de la producción. Entonces va a ser muy importante pues tener un fácil acceso a este vector energético en, o que sea cercano pues a los puntos donde se va a consumir. Entonces, en la medida en que tengamos producción de energía limpia cerca de los puntos de consumo del hidrógeno, pues ahí hay una oportunidad también para producirlo y evitar sobrecostos en transporte. Aquí quería compartirles pues que en Colombia, permítanme un segundo. En Colombia hay como unas políticas públicas que están favoreciendo o impulsando el desarrollo del hidrógeno en el país. Una de ellas es pues, la ley 2099, donde pues, se concibe el hidrógeno verde como una fuente no convencional de energía renovable, y esto le trae beneficios tributarios y beneficios de financiación a los proyectos para su producción. También, pues, bajo la ley 2169 del 2021 se declara como de utilidad pública e interés social los proyectos de hidrógeno verde,
y esto pues facilita como todo el emplazamiento, pues el desarrollo de proyectos, que son pues ya proyectos como de, de utilidad pública e interés social. Por otro lado, también se ha definido una hoja de ruta para la producción de hidrógeno verde en Colombia y allí, si bien no se hace una estimación del potencial de producción de hidrógeno a partir de la energía hidroeléctrica, pues sí se menciona que se debe contemplar y evaluar ese potencial. Allí el potencial se analiza a partir de las fuentes solares y eólicas, pero pues se es consciente que el país tiene un alto potencial hidroeléctrico que se debe aprovechar, que se debe también definir cuál es la categoría de ese hidrógeno que se produzca a partir de hidroeléctricas que no son consideradas actualmente por la regulación como fuentes no convencionales de energía renovable, pero pues que ya sabemos que sus emisiones de CO2 son muy bajas, entonces podría considerarse como una fuente de energía pues limpia también para la producción de un hidrógeno de muy bajas emisiones. Y pues también que se deben realizar estudios detallados sobre el uso de grandes centrales hidroeléctricas para la producción de energía renovable, para la producción de ese hidrógeno también de bajas emisiones, porque pues también veíamos al principio la huella de carbono es baja aún para centrales hidroeléctricas de gran tamaño. Y bueno, pues aquí también hay que considerar algunos temas ya más técnicos sobre el punto de toma de la energía que podrá usarse para la producción de ese hidrógeno verde, tanto la energía autogenerada como la energía tomada de la red, siempre y cuando se respalde con un contrato bilateral de suministro de energía que sea certificado como renovable. O sea, la energía de la red actual del país no es pues, renovable en su totalidad, entonces tiene que estar certificado mediante un contrato que pues, la fuente de energía de alguna manera esté certificada. Y bueno, hay que revisar algunos temas relacionados con el licenciamiento ambiental para que se haga tal vez un poco más flexible en el caso del licenciamiento ambiental de los proyectos para la producción de hidrógeno. Se puedan eventualmente eximir algunos estudios o el diagnóstico ambiental de alternativas para las pequeñas centrales hidroeléctricas, de tal manera que unos menores costos de licenciamiento ambiental puedan repercutir con unos costos de producción de energía menores y por ende en costos de producción de hidrógeno más baratos. Entonces, pues para finalizar, hay muy buenas oportunidades para Colombia para la producción de energía hidroeléctrica porque pues tiene un alto potencial. Adicionalmente, su distribución geográfica es muy favorable y este va a ser un punto muy estratégico para que esté cerca la producción a los centros de consumo. También los costos de producción del hidrógeno son muy competitivos, como veíamos, depende del proyecto en específico, pero puede hacer tan o más competitivo que producir hidrógeno con paneles solares y con la energía eólica, pues también, y que es un proceso de muy bajas emisiones y que pues hay que entrar a revisar normativamente cómo se clasifica, digamos, el hidrógeno producido con hidroeléctricas de gran tamaño o cómo se puede flexibilizar el licenciamiento ambiental de pequeñas centrales hidroeléctricas para la producción de hidrógeno. También cómo se maneja el tema de los certificados de origen de la energía renovable y también cómo se aseguran estándares de sostenibilidad para esos proyectos de generación hidroeléctrica. Entonces, esos eran pues los temas que tenía para compartirles. Si hay dudas, pues estoy aquí abierta a sus comentarios. Bueno, Zulma, no, pues muchísimas gracias por esta interesante charla.
Eh, Solo quería comentarte, había por allí un comentario en el chat de Andrés Sierra que comenta que de acuerdo con este nuevo plan de gobierno, las PCHs se consideraron menores a 50 megavatios. De Entiendo pronto eso que está como en está, discusión, no sé si es que está en discusión o algo, pero es lo que nos comenta aquí Andrés. No sé, Andrés, si eso está en discusión o ya fijo, porque como esto está todavía cambiando, ¿no? No lo sé, pero pues aquí él nos dejaba, dice que ya fijo Andrés Sierra, Zulma, entonces, no, pues muy buena igual esa es que noticia, está muy dinámico, ¿no? Pero él nos está aquí sí. comentando, sí que inclusive ya aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo y ratificado por la OMS. Bueno, entonces de 10 a 50. Eso para nosotros es un cambio significativo, ¿no? Porque tenemos muchas PSHs entre 10 y 50, ¿no? Eso es cosa para considerar ahí. Pero bueno, no, lo que quiero es abrir el micrófono a ver si tenemos algunas preguntas igual, si tienen comentarios y no los puedan hacer así de viva voz también por el chat, también aquí recibimos sus preguntas, así que bienvenidos por favor con las preguntas que tengan. Voy a arrancar aquí con la primera y los que quieran preguntar pues digamos directamente levanten la mano y les voy asignando el orden así como la vayan levantando. Entonces, mira, Zulma, José Salazar nos pregunta, ¿cómo ves las posibilidades de exportación de hidrógeno producido con esta generación hidráulica? ¿Cómo lo ves con esos números que tú has estado analizando? Bueno, mira, aquí hay que considerar el punto de producción de la energía, ¿sí? Y el punto de producción del hidrógeno. Yo lo veo más como para un consumo nacional. ¿Por qué? Porque, pues, si veíamos como en el mapa de Colombia, vemos que esos departamentos que están cerca a los puertos o a los posibles puntos de exportación, pues tienen más potencial eólico y solar para la producción de este hidrógeno verde o inclusive el eólico costa afuera, que eso facilitaría mucho porque ya es la producción pues en alta mar del hidrógeno y más fácil para el transportarlo. Entonces, ya tendría que verse es como que la energía sea tomada de la red y sea producido el hidrógeno cerca a un punto de embarcación o de exportación, pues fácil, de un puerto y que sea como decía en la presentación, como certificado que el origen de esa energía es la hidráulica. Pero pues el punto de producción tendría que estar cerca al punto de exportación porque los costos del transporte del hidrógeno no, pues elevarían mucho ese costo y ya no lo hacen tan competitivo, ¿cierto? Para exportación, yo veo más potencial en el hidrógeno que se ha producido costa afuera o el hidrógeno que se ha producido pues cerca a los puertos y en los sitios ya donde se le dé la salida pues al país. Bueno, pero mira, yo te complemento un poquito la pregunta ahí. ¿No será entonces que el reto está más bien en pensar en una transmisión económica de esa energía? Porque si es hidroeléctrica, pues es difícil que encontrar la utilidad de pronto ahí cerca. De pronto Ujú. otras líneas de investigación estén en conseguir una forma de poderlo transportar a no tan altos costos, no sé, ¿no? Pues eso también está en evolución, los costos del transporte del hidrógeno, pero digamos, también va a haber consumo nacional, ¿cierto? Y la idea es que se fomente tanto el consumo nacional como el de exportación. Yo diría que en los puntos donde queda más fácil y es más estratégico, más económico sacar el hidrógeno, pues producirlo con las fuentes de energía que estén más viables pues en esa zona y para el interior, donde tenemos el mayor potencial hidroeléctrico y donde también puede haber unos puntos de consumo muy importantes porque está pues toda la industria del país, ¿sí? O está la necesidad de transporte, pues se abastezca esas necesidades nacionales a partir de la producción de hidrógeno verde con energía hidroeléctrica también en puntos cerca al consumo. ¿No? Como hay mucha distribución Claro. pues, del recurso hidroeléctrico en el país, pues la idea sería que tuviésemos puntos de producción de hidrógeno muy cerca a los puntos de consumo. Vale, vale, perfecto. Eh, no sé si Héctor tenga por allí alguna pregunta
que luego Sí, que sí, no prendió la encontré cómo cámara. levantar la mano, por eso puse aquí la Ah, por cámara aquí azul, ¿no? abajo, no sé, creo que en Saludarte. reacciones está la vaina o algo así, pero bueno, no importa, se vale también a viva voz, Héctor, así que adelante, dale. Pues no veo otras en el chat, pero bueno, excelente, gracias, Zulma, me encantó tu presentación y también me alegra mucho saber que estás ahora trabajando en este tema. Yo tenía una Gracias. pregunta que tiene como dos lados y quisiera escuchar tu opinión, tu perspectiva. Una es respecto a, desde estos análisis que tú has mostrado, la perspectiva de la demanda, cómo está influyendo, digamos, en estas evaluaciones que tú estás haciendo. Es decir, por ejemplo, cuando uno ve las estrategias de decarbonización que tiene Colombia, por ejemplo, la estrategia 2050, ahí hay una gran, digamos, meta en términos de sustituir combustibles fósiles con transporte basado en hidrógeno, por ejemplo, para carga, etcétera. Eh, entonces, y por otro lado, pues, está esa meta también buscando electrificar muchos otros aspectos, digamos, de la demanda de energía de Colombia, y entonces significa que quieren introducir una gran cantidad de fuentes no renovables, digo, renovables no convencionales para producir electricidad. Entonces, en el último, lo que creo yo va a producir es un par de efectos interesantes. Uno, que al meter bastantes tipos de fuentes variables como solar y eólica, el patrón de demanda de energía eléctrica de Colombia va a cambiar. Por ejemplo, el rol que van a tener las hidroeléctricas. Entonces, eso pues en últimas va a significar que de pronto van a tener que operar de una manera distinta y que en la manera en la que su rentabilidad depende de cómo operan en el contexto del mercado, pues eso va a modificar la manera en la que despachan energía. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta en ese contexto. Uno es si en la medida en la que cambia el patrón de demanda de energía, existe más posibilidad para las hidroeléctricas existentes de empezar a operar produciendo hidrógeno en vez de producir, ¿bajo qué escenarios producirían hidrógeno en vez de producir energía eléctrica directamente, ponerla en la red? Y segundo, si el hidrógeno, por ejemplo, podría generarse como una estrategia adicional, por ejemplo, para, en vez de producir vertimientos que le pasa a las grandes hidroeléctricas de vez en cuando, usar eso para para tener un electrolizador que de alguna manera pudiera reducir las pérdidas que de otra manera pues sería vertir el agua. Entonces, no sé tú qué opinas o qué has pensado al respecto. Bueno, sobre tu primera pregunta, Héctor, a futuro, sí, cuando ya, digamos, la penetración de las energías renovables no convencionales como la eólica y solar sean de una magnitud suficiente para que impacten como tal la demanda de energía hidroeléctrica del país, yo también veo que va a haber en algún momento un cambio de rol, ¿sí? De esas centrales hidroeléctricas y ya pasan a ser como un sistema de almacenamiento de energía para, pues, estabilizar toda la demanda de energía del país que no se puede garantizar con estas fuentes variables como son la energía solar y eólica. Entonces vienen a ser como unas baterías, esos embalses se convertirían en unas baterías gigantes para poder almacenar energía para ciertos momentos más puntuales de generación. Y en ese orden de ideas, pues, pero pues lo veo como en el largo plazo, ¿sí? Ese cambio pues de rol como de la generación de energía hidroeléctrica, porque pues también la demanda de energía del país seguirá creciendo y se necesitará más fuentes de energía y para pues poder suplir o reemplazar esa energía hidroeléctrica pues tendrá que hacer una penetración masiva de energías renovables no convencionales para que tenga ese efecto. Pero pues sí tienden es como a cambiar un poco el rol, ¿sí? O sea, que no sea como una fuente principal, sino una fuente de respaldo y de seguridad o de estabilidad de toda la generación, muy a futuro. Por otro lado, también pues uno puede pensar que los excedentes de generación hidroeléctrica que no, en algunos casos pues hay vertimientos, no se puede aprovechar. ¿En qué medida? Pues es, si es un tema que no se aprovecha porque hay mucha energía y el costo no lo permite, o sea, ya es porque ya está copada la capacidad de generación de la central, ¿sí? Esos vertimientos a qué obedecen. Si es un tema más de despacho económico, pues uno podría decir, bueno, si no me es rentable o no necesita
el país, esta energía, ¿sí? Eléctrica, pues uno podría pensar, puede ser rentable para la producción de hidrógeno, pero en muchos casos también los vertimientos se dan porque ya se copó la capacidad de generación de la central. Entonces ya tocaría pensar si una ampliación de la capacidad es rentable para la producción de hidrógeno y hacer todo ese análisis pues, económico, ¿sí? Del caso y ver este proyecto, si le pongo una unidad más de generación, es viable técnicamente, es viable económicamente y para qué costos de hidrógeno puedo llegar a tener. En este caso es muy particular como del proyecto que se quiera realizar. Y también pues tendrá que ser como a futuro, digamos, ¿sí? Pensando en que desde el punto de vista económico, ya también la energía eólica y solar pues tenga un grado de participación muy alto en el despacho pues del país para que podamos pensar que desde el punto de vista económico las hidroeléctricas no se prenden, ¿sí? No entran a generar energía. Perfecto. Bueno, no, comentarte que aquí de parte del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua, el CERA, también muy interesado con la charla y pues en trabajar en proyectos de producción de hidrógeno verde, entonces ahí están como muy conectados con el tema. Y también tenemos una pregunta de Wilfer Arango. Él nos pregunta que, pues te pregunta, que a largo plazo, ¿qué LCOHs podrías estar considerando para esa generación de hidrógeno? Me voy a devolver a la minita que mostraba Dale, la sí. proyección Él, de él los aclara que costos. con base en esas ganancias en eficiencia que tú mencionas, a ver cómo la ves ahí. Sí, esta es la lámina en la que se está proyectando a 2050 esas eficiencias, digamos, o esos desarrollos tecnológicos en cuanto al consumo del electrolizador, que consuma menos energía, que producirlo sea más barato y que la vida útil del stack sea mucho mayor para que evitemos ese costo del reemplazo de esos componentes del electrolizador, que sean menos frecuentes. Entonces, bajo estos parámetros que están allí ilustrados, pues se podrían estar llegando al orden de 1,7 dólares por cada kilogramo de hidrógeno producido. En las plantas hidráulicas más eficientes o en plantas solares también muy eficientes y con unos costos de producción de energía bajos. Ok. Creo que estos son los órdenes de magnitud. No sé si con esto se contesta pues la Bueno, pregunta. yo que no tengo tanta experiencia en ese tema, esos 1,7 dólares, ¿es bueno? ¿Salta plata? Yo no sé. Es bueno, sí, pues hay como expectativas de que el orden sea como del dólar, ¿m? A nivel Ok. internacional o de 2 dólares, depende mucho de la región también y también de digamos, a dónde tiene que ir este hidrógeno, ¿cierto? Porque pues los que están interesados en el consumo, por ejemplo, pueden ser países como Alemania, que están interesados en desarrollar proyectos de hidrógeno verde en Latinoamérica, en apoyar ese desarrollo tecnológico. Entonces, pues hay que considerar dónde se va a producir, si se va a producir en Colombia, si se va a producir en Chile, cuál sería la ruta para llevar ese hidrógeno hasta allá. Y pues ahí va a influenciar de una manera significativa el costo del transporte del hidrógeno, desde el punto de cuál va a ser el punto de producción y cuál va a ser el punto de consumo, para saber si al final es competitivo en un mercado internacional o no. Ok. Bueno, tenemos otra preguntita. José Salazar eh, pregunta, ¿es posible garantizar un nivel de generación mínimo permanente? Es decir, con un factor de planta para el fin de la producción del hidrógeno, que si es cercano al 100% si sería posible. ¿Qué puede hacer más competitiva esta forma de producción? Esa es como su pregunta. Y también si se consideraron casos de ese tipo en el análisis que nos mostraste. Bueno, una cosa es el factor de planta que aquí estoy simulando que es el mismo factor de carga del electrolizador, pero uno podría decir que si toma la energía de la red, pues siempre va a haber energía disponible. Entonces ya quedas como en función
de la capacidad del factor de carga del electrolizador, y esos son parámetros pues que define el productor. Yo creo que sin duda pues, con tanto interés en el desarrollo tecnológico, ese es uno de los puntos que se va a tener que revisar de cómo hacer esos electrolizadores más eficientes y más durables, que requieran menos mantenimiento, o si se tiene pues redundancia también de estos activos, ¿no? Si se tienen dos electrolizadores, pues, y uno está operando el 50% del tiempo, cuando sale el mantenimiento está el otro, pero hay que involucrar todos esos análisis en los costos del proyecto y ver si amerita como esa inversión adicional para tener una producción de hidrógeno mucho más alta. Creo yo que hay que hacer el ejercicio. Ok. Bueno, aprovecho para comentarles que ahí también en el chat les he dejado pues, los datos del programa, nuestra página web, mi correo, por si tienen dudas, si están interesados en iniciar su proceso de maestría. Y también les comentaba allí en el chat que el 25 de octubre haremos una charla informativa del programa. Los invitaré igual por correo, pues para los que se quieran conectar y aclarar sus dudas, pues para tomar sus decisiones muy bien informados. Entonces, nada, pues no veo más preguntitas, Zulma, pero yo tengo una más personal para ti. ¿Cómo te quieres mover en esta línea? O sea, ahorita que estás terminando tus estudios en esto, ¿qué quisieras hacer ya que estás como una línea nueva de trabajo en donde veas potencial y digas, oiga, no, ahora me gustaría poderme dedicar a X cosa en este tema del hidrógeno, como que, porque no sé si esté relacionado con lo que estás ahorita en el ministerio, pero de pronto no estás ahorita directamente en eso, pero te gustaría moverte y hacer X cosa, ¿cuál sería esa en esta línea? Bueno, sí, actualmente en el ministerio mi rol es diferente, pero yo quisiera es como ayudar a impulsar que la energía hidroeléctrica tenga un aprovechamiento significativo, pues también en este nuevo mercado que se está abriendo para Colombia, donde hay mucho interés y seguro se van a desarrollar muchas oportunidades también laborales. Entonces es como abrirle camino a la energía hidroeléctrica para la producción de hidrógeno. Creo que ahí hay una posibilidad muy interesante para Colombia, para que se le dé pues también más relevancia al potencial hidroeléctrico para este ejercicio, ¿sí? Digamos, porque pues en la hoja de ruta se mencionaba como potencial solar y eólico, eh, y en otros estudios posteriores también haciendo énfasis en estas dos tecnologías, pero nos olvidamos un poco pues que haciendo un uso adecuado del agua, también podemos tener un aprovechamiento y un beneficio económico, ambiental, ¿sí? Social. Entonces es como en la promoción pues, también de esa energía hidroeléctrica combinada con hidrógeno para potenciar, digamos, este recurso que hay en el país y las necesidades que se van a ir abriendo también en el país en torno al hidrógeno. Entonces es en ese tema, pues, donde creo que puedo aportar. Ok, ok, listo, tenía ahí esa curiosidad. Bueno, mientras andaba de curioso, por ahí me llegó otra preguntita, aquí te la voy a hacer. Bajo el supuesto que la producción de hidrógeno sería in situ en las PCHs, y dado que estas centrales están en zonas de montaña o de difícil acceso y por tanto sería alto el costo de transporte del hidrógeno, que lo hablábamos ahora, para llevarlo a la refinería de esos centros de acopio, ¿cuál podría ser una estrategia costo efectiva para la producción, transporte y comercialización de estas pequeñas producciones de hidrógeno in situ? Ok, bueno, pues la producción de energía hidroeléctrica no solo está en las zonas de alta montaña, ¿sí? O difícil acceso, también hay otras oportunidades de hacerlo en zonas cerca a la refinería. Hay un punto que está identificado cerca a la refinería de Barranca, por ejemplo, que sea un punto de producción de energía hidroeléctrica y que esté allí como el punto de consumo. Pero creo que en esta zona central del país, la producción podría darse para abastecer
puntos, por ejemplo, de transporte, ¿sí? O de industrias que estén localizadas también en la región central, industria que pueda estar cerca a las ciudades de Bogotá o al eje cafetero, ¿sí? O para la conversión a fertilizantes también, ¿sí? Donde pues hacia el centro y sur del país también y el oriente también hay un buen potencial pues también de producción agrícola, entonces creo que hay que buscarse también como la forma o pensar también en dónde van a estar esos puntos de consumo a futuro en función también del uso del transporte que se le vaya a dar. No solo del transporte del hidrógeno, sino de las necesidades para el sector transporte, ¿sí? El transporte a través de carga, ¿sí? Donde van a estar esos puntos que se ubiquen, esos sitios de consumo creo que van a estar también muy cerca en la zona central del país. Y la otra es también, pues, valerse de esa conexión a la red con los certificados de fuentes de energía. O sea, sí, va a ser necesario tener un certificado de fuente de energía renovable, aunque esté conectado a la red, pero hacer esos contratos pues, bilaterales para garantizar que la producción del hidrógeno va a tener su match con una central hidroeléctrica, pues en este caso. Y eso se garantiza a través de un certificado. Entonces, eso también creo que está pues, muy desarrollándose también como esos mecanismos para garantizar que la energía, aunque yo lo produzca en otra zona y que me conecte a la red, pues al final hay un enlace, ¿sí? Físico también con la planta hidroeléctrica o la planta renovable que le está suministrando esa energía. Claro, ok, no, pues muy bien, muy interesante en realidad. Yo creo que esto sí es un abrebocas en estas nuevas tecnologías y nuevas tendencias. Y entonces, nada, pues agradecerte nuevamente la, la charla y más que todo, pues como querer compartirnos estas nuevas tendencias y potenciales que podemos desarrollar en el país. Y pues nada, no me resta más que agradecerles a todos también su asistencia. Ha sido un placer, pues como siempre, generar estos espacios de discusión. Y pues nada, tener nuevamente en la casa a los egresados me parece muy chévere. Entonces aquí muy contento de tener a una de nuestras egresadas distinguidas acá en este tipo de dinámicas que hacemos en la maestría.